Muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a nuestras actividades dentro de la asignatura física. Vamos a dar una pequeña introducción y vamos a ver la parte teórica de la primera unidad y las diferentes actividades que vamos a estar realizando. En un siguiente video voy a explicarles los ejercicios prácticos. Bueno, a modo de introducción, ¿qué es la física? La física es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales o la naturaleza en sí. De ahí proviene su nombre, que es física, que está relacionado con la naturaleza. La física se clasifica en diferentes ramas o se divide en diferentes ramas para su mejor estudio. La rama que se encarga de estudiar el calor y la forma de utilizar esto para realizar trabajos se llama termología. La que estudia la luz y los diferentes fenómenos y su aplicación se llama óptica. La que estudia el sonido y sus aplicaciones se llama acústica. Y el que se encarga de estudiar el movimiento, los diferentes tipos de movimiento, se llama mecánica. Y esta es la rama que nosotros vamos a estudiar en este año. Todo lo que esté relacionado con el movimiento. ¿Qué sería la mecánica clásica? Recordemos que también está la mecánica actual, ¿verdad? La mecánica relativista, la física nuclear, ¿sí? La física eh, electromecánica, todas esas otras ramas son más actuales. Entonces, nosotros vamos a encargarnos este año de la física mecánica, estudio de los movimientos. Bueno, para iniciar nuestro estudio vamos a determinar qué es una magnitud, cuáles son las magnitudes físicas y cómo diferenciar e identificar cada una de ellas. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, se puede cuantificar numéricamente. Si puedo medir un objeto o algo concreto o algo abstracto, a eso se le llama magnitud. Por ejemplo, la estatura, la distancia de un lugar a otro, el tiempo que uno se demora en realizar una actividad, ¿verdad? Todo eso que yo puedo medir se llama magnitud. Las magnitudes se clasifican básicamente en dos grupos. Están las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar queda perfectamente definido cuando se tiene un número y una unidad de medida. No hace falta otra información para poder entender esa magnitud. Por ejemplo, la distancia. Si yo hablo de distancia nada más y puedo decir 2 kilómetros, entonces ya no hay otra información necesaria para poder entender esa magnitud. Entonces es una magnitud escalar. Si yo hablo de edad, si me preguntan mi edad y yo digo 37 años, 37 valor numérico, años, unidad de medida, entonces ya no hay necesidad de especificar otras informaciones para poder entender la respuesta. Ahora, las magnitudes vectoriales, aparte de la unidad de medida, aparte del número, necesita de otras informaciones, como por ejemplo, cuando hablo de ubicación, cuando hablo de la ubicación de mi casa, por ejemplo, yo puedo decir, si me preguntan la ubicación de mi casa, puedo decir 2 kilómetros, pero no es suficiente porque no se va a entender hacia dónde, 2 kilómetros hacia dónde, si es norte, sur, este, oeste o cualquier otra referencia. Entonces necesita de más informaciones, así como la velocidad de un automóvil. Si me preguntan la velocidad de un automóvil y yo digo 80 kilómetros por hora, no se va a poder entender totalmente el fenómeno si no se dice si es en forma horizontal, vertical o si está yendo de Ciudad del Este a Asunción o de Asunción está viniendo a Ciudad del Este. Entonces necesita de más información. Entonces las magnitudes vectoriales están compuestas de tres características que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los sistemas. Sistema de unidades. Un sistema de unidad es un conjunto de unidades que se utiliza para medir las magnitudes. Y existen básicamente tres sistemas de unidades que por convención, por unificar criterios, se ha determinado las unidades que se van a utilizar. Tenemos primero el sistema MKS, que es el que vamos a utilizar, se llama también sistema internacional y utiliza estas unidades de medida para las magnitudes fundamentales. Longitud, masa y tiempo
son magnitudes fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque no necesita de otras magnitudes para quedar definida. En cambio, la velocidad, por ejemplo, es una magnitud derivada, porque se necesita de longitud y tiempo para definir velocidad. O sea que si yo pregunto sobre la velocidad, probablemente me digan kilómetros por hora, pero en el sistema internacional se mide en metros por segundo, ¿sí? Entonces para eso sirve un sistema de unidades. Como les decía, el sistema internacional es el que vamos a estar utilizando. Luego hay otro sistema que vale la pena saber, tener una noción de ellas, es el sistema CGS, cuyas siglas provienen de las unidades que lo componen. C de centímetro, G de gramos y S de segundos. Entonces ese es el sistema sexagesimal que utiliza estas unidades de medida para las magnitudes fundamentales, y a partir de estas se van formando las otras magnitudes como velocidad, como aceleración, como fuerza, ¿verdad? Son otras magnitudes, pero ya no son fundamentales porque están formados por magnitudes fundamentales. El sistema técnico, que es poco utilizado acá en nuestro entorno, pero sí suele utilizarse en otros lugares del mundo como Europa. Los países europeos utilizan bastante el sistema técnico, por eso vale la pena recordar, tener noción de ellas. Utiliza como unidad de medida de longitud o distancia el metro. Utiliza como unidad de medida de masa el UTM, que es la unidad técnica de masa, y para el tiempo el segundo. Son estas magnitudes fundamentales. Existen otras magnitudes, pero que se forman a partir de estas. Vamos a ver algunas relaciones entre las unidades de medida. Estas son las que más vamos a utilizar porque en nuestra práctica vamos a estar teniendo magnitudes relacionadas a distancia, a masa y al tiempo. Por eso tenemos estas relaciones, que ya probablemente ustedes lo tienen por sabido. Un metro equivale a 100 centímetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Una hora equivale a 60 minutos, un minuto 60 segundos y una hora 3600 segundos. ¿Por qué es importante conocer estas relaciones entre las unidades, o en todo caso tenerlo anotado en algún lado, en un formulario? Porque estas son las que vamos a utilizar para convertir una magnitud de una unidad a otra. Bien, pasamos a los vectores, esto a modo genérico nada más para conocer lo que son las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, como les decía, aparte del número y la unidad de medida, necesita de más informaciones, como por ejemplo dirección y sentido. El módulo entonces está compuesto por el número y la unidad de medida, por ejemplo 2 kilómetros. La dirección está determinada por una recta que contiene a la trayectoria o al vector en este caso. Y el sentido me indica de dónde hacia dónde. Acá consideremos estos cuatro vectores. El vector 1 está en forma horizontal. Comencemos por describir sus características. ¿Cuál es su módulo? Es 3 unidades porque está ocupando 3 cuadritos. Su dirección horizontal y su sentido de izquierda a derecha porque eso indica la flechita. El vector 2, su módulo es 2 unidades, 2 cuadritos. Su dirección es en forma horizontal y su sentido es de derecha a izquierda. El vector V3, su módulo es 2 unidades, su dirección es en forma vertical y su sentido es de abajo hacia arriba. El vector 4 es un vector cuyo módulo es 5. ¿Por qué es 5? Porque acá está formando un triángulo cuyos catetos miden 4 y 3. Entonces la hipotenusa mide 5. Por eso yo sé que su medida es 5 unidades. La dirección es 36,87 grados respecto a la horizontal. Esa es su dirección. Y su sentido es de
abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, esas son las características de un vector y que acá ya está descrito. Bueno, esta es la zona de actividades en donde el primero van a responder 3 preguntas. Pueden buscar también en otro sitio, pero la respuesta básicamente lo van a encontrar en las páginas anteriores. Luego, el segundo es completar esta tabla con las unidades de medida. ¿Qué unidad de medida se usa? De los 3 primeros ya van a encontrar en la tabla anterior. Luego van a buscar la unidad de medida de fuerza, de velocidad, ya mencioné también, la aceleración también, la energía que se mide en joules, si es sistema internacional, y van a investigar un poquitito. Y la tercera actividad, que es convertir de una unidad a otra, que es la que les voy a explicar en el otro video. Con respecto al trabajo que van a realizar, que comienza hoy y tienen tiempo hasta el próximo jueves de entregar, consiste en desarrollar estas actividades 1, 2 y 3, ¿verdad?, en sus cuadernos, y escanear en el mejor de los casos, y si no pueden escanear, le sacan una foto y solamente la parte de los ejercicios van a alzar en la plataforma en el lugar que está destinado para entregar sus trabajos. Bueno, continuamos con el otro video.